muchas gracias por invitarme. Tenía muchas ganas de conocer el Instituto de Ciencias de la Complejidad. Y nada, voy a hacer una charla divulgativa en la cual voy a intentar conectar un poco las cosas que se estudian en este centro en más detalle científico con cuestiones filosóficas, en particular con la noción de ley de la naturaleza, ¿vale? Que es un concepto que ya sea los físicos durante toda la historia de la física, especialmente en los últimos siglos, y los filósofos, bueno, han intentado comprender mejor, ¿vale? Nada, interrúmpanme si quieren por cualquier duda o aclaración o lo que sea. Y pues vale, voy a empezar. Entonces primero, así de forma... os voy a explicar un poco como teorías principales. Como es un paseo por la complejidad, pues de forma introductoria, varias posiciones en estas diferentes áreas, una conexión y muy al final sí que propondré algunas tesis justo al final que son parte de mi investigación y que bueno, si me interesa, de hecho me interesaría que si las quieren cuestionar o si hay alguien que sabe de temas de complejidad o cosas así. ¿Vale? Entonces, para empezar, bueno, cuando decía que voy a hablar de leyes de la naturaleza, antes de entrar a cómo los filósofos las tratan, pues ¿de qué hablo? Bueno, pues como ustedes ya sabrán, un ejemplo típico y sencillo de ley de la naturaleza es esta ley de la gravitación universal que puso Newton, que hoy en día, bueno, ha sido sustituido por la teoría general de la relatividad de Einstein, pero aún así es un ejemplo claro de cómo, pues, una ley es, por ejemplo, esta fuerza gravitatoria que se supone que atrae dos masas de una cierta forma, ¿vale? Bueno, ahora la teoría de la relatividad lo explica como la curvatura del espacio-tiempo, es una explicación diferente, más espectacular y sobre todo más verdadera, según la evidencia empírica. Pero bueno, luego tenemos allí, pues simplemente he dejado allí escrita, sin especial interés en entrar en ningún detalle, la ecuación de Schrödinger de la física cuántica por ser especialmente paradigmática. Es importante para mis conclusiones finales, pero me refiero al simbolito de la derivada respecto al tiempo, es decir, el hecho de que muchas veces la idea de ley de la naturaleza lo que hace es explicarte cómo va a evolucionar un cierto sistema físico a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, en una visión también no la más moderna, se habla de fuerzas fundamentales, o sea, el mundo está compuesto de fuerzas fundamentales, hoy en día se las llama interacciones, y el cambio de término tiene una connotación también filosófica porque los físicos hoy en día no se comprometen tanto con la existencia real de fuerzas, como de que hay algo como las fuerzas en la naturaleza. Pero bueno, se habla de fuerza de interacción o fuerza electromagnética, fuerza nuclear, etcétera, ¿no? Y un último detallito antes de seguir es el hecho de que las leyes sean o deterministas o indeterministas. Simplemente determinista significa que las leyes de la física determinan unívocamente toda la evolución del universo en todo instante futuro, incluso en todo instante pasado, ¿vale? O sea, de aquí a X segundos, sea cual sea X, predice cómo va a estar todo el universo, en caso de que se apliquen a todo el universo. ¿Vale? Durante siglos, las leyes fueron deterministas. Las leyes de la física son deterministas. Porque si no, un filósofo o un científico no diría algo tan fuerte como que las leyes de la física determinan toda la evolución. Pero así ha resultado ser hasta la llegada de la física cuántica, que parecía que postulaba leyes indeterministas, es decir, leyes probabilistas. No determinan con certeza cómo va a estar el sistema de aquí a unos instantes, sino que dice, bueno, puede que esté en un rango de valores, con una cierta probabilidad. Es por eso que Einstein, que no le gustaba el determinismo, creo que no estoy malinterpretándolo ahora, decía que Dios no juega a los dados, porque él creía en el determinismo, ¿vale? A día de hoy hay interpretaciones de la física cuántica que son deterministas, ¿vale? Contra la idea popular no se sabe cuál es la correcta, pero hay de las dos.
¿vale? Entonces esto estaría en el otro extremo con el puro azar, ¿vale? Esto lo menciono porque al final yo hablaré de cuestiones relacionadas con el azar. Bien, ¿y dónde está el caos aquí? Pues también contra la idea popular, porque la palabra caos en lenguaje popular, digamos, es sinónima de azar, pues comprensiblemente la gente es normal que lo asocie aquí. Sin embargo, en teoría del caos, o sea, lo que se estudia aquí, el caos es un caos determinista, ¿vale? Esto también va a ser súper importante para todo lo que voy a hablar ahora. Es decir, presupone unas leyes. Vale. Entonces, este esquema me gusta porque es en una sola transparencia, digamos que se resumen todas las tipos de partículas de todo el universo, ¿vale? Hecho solo de aquí para aquí, el grupo de leptones y quarks, se supone que corresponden a la materia, pero también lo pongo porque justo esta columna de aquí son las partículas asociadas a las interacciones fundamentales del modelo estándar de la física de partículas, ¿vale? Esto lo he sacado de la Wikipedia. Entonces aquí esas cuatro, esas tres, de las tres interacciones fundamentales emanan una partícula o un campo, según cómo se interprete esto. Por ejemplo, la fuerza electromagnética, el fotón. ¿Vale? Bueno, este esquema tan bonito, digamos que la materia oscura que se ha postulado muy recientemente lo fastidia de forma completa, pero bueno, es el modelo estándar, que por otro lado ha tenido muchísima evidencia empírica, está utilizado y corresponde a la teoría oficial a la cual se añade la materia oscura, ¿vale? Pero dejemos esto de lado. Bueno, entonces este otro mapa también muy bonito, pero no me puedo entretener, de la historia del universo. Nosotros estamos aquí y las leyes de la física, según la imagen científica estándar de la que yo voy a hablar, si me la quieren luego discutir, pues lo hacemos, presupone que las leyes de la naturaleza, como creo que ya he dicho, rigen y gobiernan toda entidad en todo el espacio y durante todo el tiempo, durante toda la historia. ¿Vale? Son algo muy especial que es, claro, cuando los físicos se dedican a descubrirlas y obviamente es causa de gran admiración quien consigue descubrirlas o las leyes mismas, ¿no? Pero entonces, claro, aquí surgen cuestiones filosóficas que ya sea físicos como filósofos han intentado un poco entender mejor qué son las leyes, ¿no? Pues ahora creo, sí, vamos a la parte un poco filosófica. Un poco no. Pues eso, ¿qué son las leyes? ¿Por qué hay estas leyes de la naturaleza en vez de otras? ¿Son necesarias o contingentes? ¿Por qué no hay caos o azar en vez de leyes? Son este tipo de cuestiones. Y, bueno, ahí muy resumidamente tengo los nombres de... Estos son, bueno, es que no he podido por temas del software traducirlo, pero son los nombres de teorías de filósofos sobre cómo entender leyes de la naturaleza. Son, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, la filosofía de la ciencia, digamos, avanzó de una forma más o menos aceptable. Y, por ejemplo, el Necessitarian Account que vemos allí era la propuesta. Al final de esta charla tengo muchas referencias bibliográficas de cada cosa, de todo lo que hable hoy. Y, pues, por ejemplo, el Necessitarian Account, el filósofo David Armstrong intentó explicar por qué parece que hay cosas en el universo que ocurren de forma necesaria y no contingente, es decir, que hay leyes de la naturaleza, en términos de decir, bueno, de todas las relaciones que tenemos, esto lo voy a explicar muy rápido, pero a ver si se entiende un poco la idea. De todas las relaciones que podemos ascribir al mundo, hay algunas que no son meramente casuales ni contingentes, sino que son necesarias. Y esto es, decía Armstrong, porque hay una relación de necesidad entre las propiedades, digamos, que estamos relacionando. Para que se entienda, voy a presentar como la teoría opuesta, rememorando lo que David Hume hace siglos dijo en un famosísimo argumento en el cual puso en duda la noción de causalidad. No la de ley de la naturaleza, que es la que estaré hablando yo hoy, sino una, en el fondo, muy, muy cercana, la de causalidad.
claro, nos decía, nosotros siempre que vemos que algo parece que A causa a B, lo vemos una vez, lo solemos ver otra vez, y decimos, vale, A causa B, claro, lo vemos n veces, ¿vale? Entonces, David Hume, explicado de una forma mucho mejor de lo que yo ahora no tengo tiempo para explicar, dijo, bueno, en realidad, nosotros lo que vemos solo es la coocurrencia de A y B. O sea, cada vez que vemos A, vemos a B. O sea, vemos una correlación. ¿Vale? Esto en realidad nunca lo hemos visto. ¿Vale? Entonces, esto, al margen, que no me voy a ponerme a interpretar lo que pensaba David Hume, si quizá era solo un mero argumento para intentar ser resuelto o no, pero esto ha llevado a muchos, y bueno, toda una corriente a partir de aquí, de muchos argumentos más sofisticados, a ser un poco escépticos de la noción de ley de la naturaleza, que es esta opción que he puesto ahí de Humeana. Ahora hay gente que cree que efectivamente la noción de ley, ¿vale? O lo que también se llama, lo que decía hace un momento, necesidad, es una noción misteriosa, ¿vale? Difícilmente inteligible y que realmente, pues, en nuestra ontología, en nuestro mundo, lo que existe es el universo material y ya está, nada más. Y una serie de relaciones contingentes, pero lo único que existe es esto. ¿Vale? Esta es la postura un poco que se llama deflacionista, porque intenta como negar la existencia de este tipo de conexiones en la naturaleza. Bueno, eso sería el Humeano. El que os decía, necesitarian, pues intenta decir, no, bueno, en realidad sí, hay una relación de necesidad entre A y B. Entonces desarrolla todo esto bien, aunque aún así no ha tenido mucho éxito. Karl Popper y luego Nancy Cartwright y luego otra gente hablaron de disposiciones o propensidades. Es decir, en el mundo, además de propiedades típicas, hay unas propiedades que son la propiedad de cada objeto. Por ejemplo, la propiedad de un vaso tiene de la propensidad a romperse debido a su fragilidad. O sea, no es una mera propiedad descriptiva de su localización espaciotemporal, sino algo más. Entonces Popper y otros intentaron explicar esta aparente necesidad que tenemos en el universo, postulando la existencia de propensidades. Esto tampoco ha triunfado demasiado, porque para muchos es como cuando hay una anécdota, que es cuando explicaba hace siglos, creo que en una obra de teatro de Molière, decían, pero el opio, ¿por qué hace dormir? Entonces alguien lo intentaba explicar diciendo, bueno, porque tiene la virtus dormitiva. Pero ya. En este caso se ve bastante claro que postular una virtus dormitiva, una especie de propensidad, en este caso, no explica realmente, o sea, no hemos ganado ninguna comprensión, ¿no? Una objeción similar se puede aplicar a esto. Y finalmente quedan esos que pone allí primitivistas, que significa considerar que en nuestro universo, mejor dicho, como en nuestra ontología de lo que existe, además de la materia, lo particular, con sus propiedades, ¿vale? Pues es simplemente aceptar como categoría primitiva que hay leyes. Claro, si lo de hace un momento no os parecía muy explicativo, esto ya es simplemente rendirse y aceptar que, bueno, no tenemos explicaciones, en la ontología hay leyes y, bueno, pues eso no es tan misterioso. ¿Vale? Luego, al final de la charla, volveré a mencionar este primitivismo, ¿vale? Bueno, pues no sé si con este brevísimo panorama os queda un poco la idea de que, bueno, hemos intentado entender mejor qué son las leyes de la naturaleza, pero no hemos conseguido mucho. ¿Sí? No sé si os ha quedado esta idea o os ha convencido alguna posición. Total, que una opción que propongo en esta charla es, bueno, mirar qué dice las teorías de sistemas complejos y teoría del caos para intentar a ver si entendemos mejor qué son las leyes de la naturaleza. Entonces aquí lo que vamos a intentar es seguir este espíritu humeano de no asumir ningún tipo de leyes misteriosas, vamos, que gobiernan,
e intentar explicar la apariencia en el universo de lo que llamo aquí, bueno, lo que se llama en la literatura non-accidental regularities, regularidades no accidentales. Es justo lo que os estaba diciendo, este tipo de regularidades que no parecen una coincidencia. Entonces, justo lo que voy a explicar ahora es en el área de Dynamical Systems, de sistemas dinámicos, que es como una parte que engloba a la teoría de sistemas complejos y teoría del caos, ¿vale? Y en particular combinada con resultados probabilísticos, ¿vale? Que es una cosa típica de las explicaciones, ¿vale? Yo, bueno, hoy no voy a hablar de esto porque esto es cuando en la conferencia de filosofía de la física expliqué los detalles, que hoy no os voy a maltratar con los detalles matemáticos de ese método, pero bueno, una forma de explicar la emergencia de patrones a partir del caos se basa en este resultado, pero es muy típico de proponer una explicación estadística en termodinámica, ¿vale? No sé si os suena la segunda ley de la termodinámica, que es la del aumento de entropía, que según la física newtoniana, cuando tú tienes muchas partículas, imaginaos en toda esta pizarra que está llena de partículas colisionando, siguen las leyes de la física newtoniana, como la primera ley que os puse antes. Entonces, la única forma de entender que siempre la entropía aumente, que dicho mal dicho, es que todas las partículas van a acabar ocupando todo el espacio de la pizarra uniformemente, la explicación es de tipo probabilístico. ¿Vale? Es una cosa muy loca que voy a sugerir aquí y que estos físicos también han estado buscando, es un tipo de explicación probabilística basada en los resultados de teoría del caos al comportamiento de ley en general, ¿vale? Entonces hay otra gente que lo ha estado buscando y luego en las referencias pues, ahí os las dejo, las podréis ver, ¿vale? Entonces ahora pues nada, aquí tenemos lo que patrones que surgen en la naturaleza aparentemente de forma espontánea. Bueno, en el caso de los hexágonos están formados por las abejas. Tampoco es un gran ejemplo. Pero bueno, un patrón espacial como el de las estrías en el desierto o la forma de espiral que siempre se produce en este tipo de organismos que llevan millones de años sobre la faz de la Tierra y que han surgido espontáneamente. Nadie, como sabéis, los ha diseñado. ¿Vale? Entonces, como otro último ejemplo, tenemos aquí el caso de uno de los sistemas complejos más espectaculares que podemos encontrar en el universo directamente, que es un mamífero, o sea, un sistema extremadamente complejo. Y en el fondo aquí pongo al leopardo, aunque sea solo por remarcar el tema de los patrones espaciales en la piel. ¿Vale? El hecho de que las motas estas le salen a todos los leopardos. Pero bueno, si me enrollara aquí, pues aquí los que saben en este instituto de sistemas complejos podrían empezar a explicar la cantidad de increíble complejidad a nivel biológico, molecular, etcétera, de un mamífero como este. ¿Vale? Entonces, de cómo se explican este tipo de cosas, pues para empezar, lo que yo considero que es muy ilustrativo, y es como algo, en principio solo ilustrativo, pero creo que puede aclarar un poco por qué pasan estas cosas, es lo que se ve muy bien, no con estos ejemplos reales, sino con esta simulación informática, que es el llamado juego de la vida del matemático John Conway, ¿vale? Que lo que ahora en el vídeo que voy a poner vais a ver que se van a crear de unas leyes muy, muy simples en esta simulación matemática, se van a crear unos patrones sumamente complejos. Entonces esto es muy, muy espectacular. Uno puede conectarse a internet, buscar Game of Life y puede uno como jugar, de que la única forma de jugar es decidir qué leyes, creo que puedes poner hasta 3 reglas de cómo va a evolucionar un cierto sistema virtual, con unos píxeles, y qué condiciones iniciales. Entonces tú, si uno juega, normalmente es un poco aburrido, ¿vale? Porque evoluciona y yo qué sé, pues
no pasan muchas cosas. O sea, después de unas cuantas iteraciones, yo qué sé, se mueren todos los píxeles que hay ahí, bueno, ya lo veréis. O yo qué sé, no pasa. Pero hay gente así muy friki, matemáticos, que han estado buscando combinaciones de condiciones iniciales y leyes que dan resultados totalmente increíbles. En este vídeo no se ven las más increíbles, pero bueno, ya veréis que se ven patrones complejos, ¿vale? Pues ahora pongo el vídeo este. Back in the 1970s, an unexpected breakthrough was made by a mathematician named John Conway, here in Cambridge. He devised something called the game of life, a simple simulation that shows how a complex thing like the mind might come about from a basic set of rules. The simulation consists of a grid, a bit like a chessboard, extending infinitely in all directions. Each square of the grid can either be lit up, which he called alive, or dark, which he called dead. Whether a given square is dead or alive depends on what is happening in the 8 other squares that surround it. For example, if a living square like this one has no living squares nearby, the rules say it will die of loneliness. If a living square is surrounded by more than 3 other living squares, the square will also die of overcrowding. But if a dead square is surrounded by 3 living squares, it becomes lit, or is born. Once you set an initial state of living squares and let the simulation run, these simple laws determine what happens in the future. The results are surprising. As the program progresses, shapes appear and disappear spontaneously. Collections of shapes move across the grid, bouncing off one another. There are whole kinds of objects, species, that interact. Some can even reproduce, just as life does in the real world. These complex properties emerge from simple laws that contain no concepts like movement or reproduction. It's possible to imagine that something like the game of life, with only a few basic laws, might produce highly complex features. Perhaps even intelligence. It might take a grid with many billions of squares, but that's not surprising. We have many hundreds of billions of cells in our brains. Creo que, no sé si quedaba bien clara la idea, ¿no? Y no sé hasta qué punto, bueno, esto es una mera metáfora o analogía de lo que podría ser el universo. Pero claro, es muy, muy increíble que incluso patrones como el movimiento, dice en el vídeo, si lo piensas, no están en las leyes, pero son una ilusión. Tú ves como entes, objetos, que es que ni los propios objetos existen, los objetos complejos. Lo único que hay son píxeles en realidad, antes de empezar el juego. Pero hay esta ilusión, ¿no? Y bueno, hay muchísimas cosas que dan mucho que pensar. Bueno, ahí lo dejo. No sé tampoco cómo luego se pueden elaborar más o menos, pero bueno, esta es la idea, ¿no? Entonces la cuestión, recordad, para recapitular un poco, es, bueno, antes de pasar a la siguiente, parece que estos resultados en teoría del caos, y bueno,
sobresimplificado, en este caso el Game of Life, explican cómo con pequeñas reglas, con pequeñas leyes muy simples, se produce alta complejidad, ¿vale? Entonces aquí ellos en otras charlas de este tipo o otras explican más en detalle un poco por qué esto ocurre. Pero recordad que esto, lo que quería yo era, bueno, ¿cuál es la relevancia filosófica, además de lo interesante que es a nivel científico, ¿no? Entonces, bueno, de hecho mi investigación personal desde hace años es, bueno, esto quizá podría ser útil para entender la noción de ley de la naturaleza y recordad, tirando marcha atrás, que os he explicado las teorías filosóficas sobre la ley de la naturaleza. Y, bueno, no, esto un poco me ayuda a mí a justificar mi investigación. No parecía que estuvieran, o sea, todas parece que presentan fallos como claros, ¿vale? Os lo expliqué aquí muy rápido. Pero es la postura oficial de la comunidad filosófica, que no hemos lo hemos intentado, pero aún nadie entiende por qué hay esa especie de necesidad física que se llama en el universo. ¿Vale? Algunos lo llaman, a un filósofo, para hacerlo decirlo de forma más gráfica o poética, lo llaman porque parece que hay el cemento del universo, que hay algo además de meramente las partículas allí. ¿Vale? O otro filósofo, no me acuerdo quién, decía, como parece que hay un fuego dentro de la materia que hace que el universo vaya de una forma muy, muy concreta siempre y no de otra. ¿Vale? Bueno, pues esto sigue siendo un misterio y la idea es intentar conectar estas dos áreas. Bueno, ahora veréis los resultados. Bueno, ya avanzo, dejadme hacer spoiler, que va a ser difícil conectar las dos áreas. Bueno, ahora lo veréis. En todo caso, hoy en día hay un filósofo de la ciencia que es Michael Strevens, el cual, pues nada, sabe de estas áreas, sistemas complejos, mecánica estadística, como os he citado antes, y apelando a ese método que yo antes os he sacado, se ha dedicado a hacer algo un poquito más concreto, o sea, no una cosa tan filosófica, sino intentar explicar, bueno, como veis aquí, la existencia de que en muchos sistemas complejos, los que se estudian en este instituto, parece que aunque el nivel microscópico, el nivel 1, nivel microscópico, nivel fundamental, como lo queráis llamar, es complejo o caótico, o, en realidad, esto sí cambia el significado, pero no sirve igual. Hay un nivel complejo, a nivel fundamental, pero emergen a un nivel superior lo que aquí pone simple regularities, ¿vale? O sea, emergen como patrones más sencillos, mucho menos complejos. Para que se entienda de qué estoy hablando, que no es una cosa abstracta y es una cosa bien interesante, es en meteorología, típico ejemplo de sistema caótico. Nadie sabe predecir bien el tiempo de aquí a una semana. Sin embargo, todos sabemos, todo meteorólogo y todo el mundo sabe que en otoño el Caribe va a recibir huracanes fuertísimos. ¿Vale? Esto es un ejemplo que efectivamente yo nunca me lo había preguntado, pero sí que no es que ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser que un sistema caótico exhiba a un nivel mayor esta especie de patrones simples? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, bueno, hay una explicación que él propone, que es, no sé, un poco aburrida, no la voy a explicar aquí. La cuestión es que parece que la teoría del caos parece tener las herramientas suficientes para explicar este tipo de cosas, ¿vale? Y entonces, además de informaros de esto, pues como os estaba diciendo, quiero proponeros este paso más allá. Es decir, podría ser, recordad, los sistemas caóticos son sistemas guiados por leyes abajo, ¿vale? Leyes caóticas, deterministas. ¿Qué hay de esa idea coloquial, informal, que quizá habéis oído en el pasado de orden a partir del azar? No orden a partir del caos determinista, sino, ¿sabes? Una explicación de que acabará emergiendo orden. Bueno, pues una forma de estudiar si esto es así sería ver si esta explicación, la de los huracanes en la meteorología, funcionaría cambiando el nivel de base, no por una ley determinista caótica, ¿sí?
sino por una absoluta libertad, por azar. ¿Sí? Si esto se consiguiera, tendríamos una teoría de las leyes de la naturaleza que podría competir con las teorías filosóficas actuales. ¿Vale? Entonces, bueno, otro ejemplo es de esto que os quería comentar, es que Michael Strevens, en este trabajo, pues lo aplica a varias ciencias de la complejidad. ¿Vale? Lo que ocurre en el caso de la meteorología, que era el primero que quería explicar, me parece muy claro, ocurre en diferentes contextos. Entonces, en contextos como biológicos, ¿vale? Como por ejemplo en este que veis aquí de ecología, está esta ley. O sea, tenemos, que tampoco lo había pensado yo esto antes de haber leído a Michael Strevens, pero efectivamente la interacción entre depredadores y presas, conejos y zorros, y todo el entorno lleno de otras cosas, ¿vale? De, yo qué sé, ríos, árboles y, bueno, no sé qué más, ¿vale? Otros animales, etcétera. Es una interacción también muy compleja, ¿vale? No se puede modelar de forma simple, sino con un sistema complejo. Sin embargo, también allí ocurre que hay un patrón que emerge. Esto es la llamada ecuación de Lotka-Volterra sobre la población, los ciclos de población de depredador y presa, ¿vale? He oído que, bueno, esta es un poco imprecisa, o sea, está muy idealizada, pero da igual. Bueno, por lo menos para lo que yo quiero decir, creo que ya vale. ¿Vale? Te acaba diciendo que, pues eso, la población de conejos sí, es la que veis allí y la de zorros es la que veis ahí abajo, a pesar de, como os digo, que hay toda este caos a nivel fundamental. Pues nada, os quería informar de esto y entonces, bueno, antes de concluir, de proponer una conclusión, este es el típico gráfico que uno ve en los sistemas caóticos, en el cual, bueno, lo voy a explicar un poco mal, pero veis allí como allí la ecuación correspondería como a la ley de evolución temporal del sistema, ¿vale? Entonces, esa simple ley, recordad el Game of Life, es una ley muy simple, pero según qué parámetros se pongan, puede exhibir un comportamiento muy, muy caótico, como vemos aquí. Entonces, así como tenemos, para esto para evitar confusiones también, pues justo cuando di la charla técnica la semana pasada, alguien que sabía, Olimpia, que sabía de, justo por saber de estos temas, confundió porque en teoría del caos tenemos los dos fenómenos. Lo que estoy yo hablando aquí, que es, a ver que lo diga bien, caos abajo y orden emergente, y viceversa. En el fondo también tenemos lo mismo en paralelo, o sea, leyes simples que crean patrones complejos. ¿Vale? Entonces, esto puede crear confusión. Entonces, este es el típico gráfico y bueno, también lo quería poner para que vierais la forma, una de las posibles formas que puede tener la ley de evolución temporal, cómo se crea la complejidad y, como veis, te está diciendo, la ecuación está bastante sencillita, te está diciendo que el estado en n+1 es en el instante, por decirlo en pocas palabras, en el siguiente instante, depende de xn, no sé si se ve bien, por 1 menos xn, da igual, o sea, xn es el valor actual, ¿sí? Y un cierto parámetro, ¿vale? Bueno, entonces bueno, luego si acaso te comento lo que me fastidia la explicación, pero entonces el parámetro ese está aquí, ¿vale? Entonces, según qué valor tenga este parámetro, aquí ocurre un fenómeno típico que justo ayer me miraba un paseo por la complejidad de Pablo Raceto, no sé si explicaba tanto detalle, pero la cuestión es que ocurren esto que se llaman bifurcaciones y aquí es que no se ve bien, pero es que como que hay muchísimas más bifurcaciones de forma exponencial, ¿vale? No lineal. Que significa que el sistema va a estar va a seguir un valor lineal, pero hasta un cierto punto en el cual
va a tomar dos caminos muy, muy distintos. O el de arriba, que veis en la primera bifurcación, o el de abajo. Y luego esta cosa incrementa de una forma que no se ve bien aquí. Pero bueno, aparte de mostrar esto, que no sé hasta qué punto queda claro ni con la explicación, a mí lo que me hacía gracia era que metafóricamente parece describir que cuando todos, en la teoría del caos, lo primero que uno estudia, digamos, es esto, esta parte de aquí, pero lo que considero también interesante, pero no he encontrado, esto tampoco mucho no puedo decir, es justamente el fenómeno que vaya de aquí, en esta. Lo que en vez del el period doubling, del doblaje, que se doble el periodo, que se reduzca el periodo, se reduzca a la mitad en cada iteración. Entonces esto quizá puede ser filosóficamente interesante para entender el comportamiento de los fenómenos que he estado explicando antes. En todo caso, los autores que he citado tienen sus propios métodos y ya está explicado, ¿eh? Pero bueno, por eso lo quería poner. Eso. Que decía un comentario que en el mapa logístico es justamente donde se ve una franja blanca adelante en aproximadamente 3,8, digamos. Hay una ventana de periodo 3. Seguramente la conoce. Que es que viene del caos, pasa, al incrementar el parámetro, aparece una ventana de un periodo, digamos, 3. Y de hecho hay ventanas de periodo 5, periodo 7, de todos los números primos, impares, uno encuentra. Entonces tiene reducciones no continuas como las que estás planteando tú, sino que reducciones abruptas del caos al orden, cambiando el parámetro. Sí. Bueno, no sé si se entiende lo que ha comentado, pero es que no lo veía, pero justo aquí, te refieres a esto. Es que aquí está el dibujo en muy mal detalle, pero la historia desgraciadamente es pues más complicada, ¿no? Y entonces hay, quizá lo que él quiere comentar, tiene en la cabeza es, bueno, ocurren muchas cosas, entonces hay como pequeñas islas de orden dentro del caos y muchas cosas más complicadas. Que bueno, mira, cantidad de cosas muy interesantes que aquí en este instituto estudiarán. Sí, pero en principio no quería ahondar más en esto. De hecho, no iba ni a poner esta transparencia. Lo que quería era, bueno, justamente recapitular antes de pasar a la última transparencia. Bueno, ya medio recapitulado. Hemos visto la idea de la imagen científica que tanto físicos como, bueno, en general, como filósofos de la ciencia adoptan, con unos ejemplos de leyes que os he mostrado. Os he comentado las teorías de los filósofos de la ciencia para explicar leyes de la naturaleza y muy por encima, porque no tampoco quería extenderme con esto, ya ha habido otras paseos por la complejidad hablando de emergencia de patrones en teoría del caos, como parece que hay unos ciertos resultados que quizá podrían ayudar, ¿vale? Pero recordad que lo que os he explicado son esta historia que está relativamente bien explicada por Michael Strevens en su, que no es tan original trabajo suyo, hay predecesores a él. Pero bueno, este autor que he citado, con los ejemplos de la meteorología y el ecosistema, en el cual surgen estos patrones simples, ¿no? Que él llama simples. Ahora, el gran problema en todo esto es que si queremos que esto tenga significancia filosófica, por ahora mucha significancia no la va a tener porque siempre hemos presupuesto, en todos estos casos, leyes deterministas, ¿vale? Entonces, si queremos intentar entender mejor el concepto de ley de la naturaleza presuponiéndolo, ¿vale? Esto sería una petición de principio, ¿vale? Entonces no estaríamos realmente ganando mucha claridad, ¿vale? ¿Recordáis cuando os decía que los filósofos hablaban de relaciones de necesidad n o de propensidades, pero que eso se podía asociar a lo de la virtus dormitiva? Bueno, pues desgraciadamente, si no ahondamos más en estos resultados, no conseguimos mucho, ¿vale? Entonces, bueno, la penúltima, perdón. ¿Cómo se podría hacer esto? Pues déjenme citarles algunas cosas de la literatura encontrado en la que se podría intentar modelar un sistema que evoluciona de forma de verdad sin leyes, ¿vale? Es lo que pone en el título, a lawless system o Humean system, es decir, un sistema físico sin leyes que lo gobiernen, ¿vale?
Claro, esto significa que va a evolucionar en su estado, su espacio de estados, de cualquier forma posible. Su trayectoria será todas sus posibles trayectorias. Deberían tenerse en consideración. La idea es que están generados de forma aleatoria, ¿vale? Entonces, pues podríamos intentar ser optimistas de que vamos a conseguir algo así, usando los conceptos que existen en la literatura, muy interesante, de la literatura matemática de randomness, ¿vale? En la cual se distinguen dos sentidos de randomness: generación aleatoria y secuencia aleatoria. Bueno, es lo que estoy intentando traducir de product randomness. Pues, por ejemplo, en este libro sobre el determinismo de John Ehrman están las dos definiciones. Bueno, tampoco quiero entrar mucho en detalle aquí. El producto se refiere a que nosotros tenemos una secuencia y podemos definir con precisión matemática cuán aleatoria es, ¿vale? Lo que nos interesa, se supone, es que el sistema evolucione de forma random. O sea, el sentido del proceso. Pues aquí, estoy citando aquí este libro, un proceso sin principios, sin guía de leyes, ¿vale? Entonces lo que pongo allí, bueno, no sé si vosotros conocéis esto, pero también podría dar como esperanzas de que quizá tiene algo de sentido, en el sentido de que existe en un área llamada Random Dynamical Systems, aunque efectivamente hay esas constricciones que tú hablas, los procesos Bernoulli. Ese es el grado más elevado de aleatoriedad que podría corresponder a este process randomness y cuya idea, informalmente principal, es justamente que el estado en T+1 sea independiente de cualquier estado previo, ¿vale? Bueno, otra causa para el optimismo es que decir, otra razón. Estos Random Dynamical Systems están usados hoy en día quizá por los investigadores de este mismo instituto, justamente porque muchos fenómenos en la naturaleza, aunque todo el que lo utiliza los Random Dynamical Systems sabe que tienen unas leyes subyacentes, como son muy complejas e impredecibles, utilizan estos modelos. Por tanto, nosotros vamos a ver si tendría sentido que estos modelos nos los tomamos literalmente. O sea, no sé si me explico. El científico dice, bueno, yo ya sé que hay unas leyes debajo, pero como son altamente complejas e impredecibles, voy a utilizar este modelo. Nosotros podríamos cambiar el modelo, o sea, usar el mismo modelo, pero tomándonoslo literalmente. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Pues, bueno, hasta aquí, digamos, es la parte positiva. O sea, esto es lo que podríamos intentar para explicar la emergencia de patrones a partir no del caos determinista, sino de un azar entendido como process randomness así. Voy a recapitular con dos conclusiones, ¿vale? Recordad, la emergencia de orden a partir del caos determinista presupone leyes, podría darse sin presuponerlas, ¿vale? Es decir, presupone una evolución aleatoria, ¿vale? Esto es lo que acabamos de ver, ¿sí? Y bueno, la forma muy resumida de ponerlo es que he puesto un sí pero, sin coma siquiera, porque aunque se evite presuponer las típicas leyes de evolución temporal, siempre se presupone algún tipo de restricción sobre el espacio de posibilidades, ¿vale? Entonces hay algo en lo que sí que estoy muy interesado, para los que sepan de esto, ¿qué opinan? Que es, bueno, primero, una conclusión negativa clara, es decir, bueno, lo que acabo de decir, nunca se puede evitar presuponer algún tipo de ley para dar cuenta del orden del universo, ¿vale? Hay esta frase en latín que supongo que los tomistas del medioevo usaban, ex nihilo nihil, no es, obviamente no porque la digan ellos tiene ninguna credibilidad, más bien al contrario, pero sin embargo parece que si uno, bueno, ahora he sido súper breve, pero quizá los que saben de estos temas, si siguen todo el camino que he estado sugiriendo, pues se acaba uno dando cuenta, bueno, un argumento a favor de que efectivamente de la nada no puede surgir nada, ¿sí? Entonces, aquí es donde me interesa saber qué piensan. Para empezar, en la conclusión negativa, esto quizás se podría considerar como lo contrario de lo que quizá parecía que yo estaba presentando. Es decir,
parece más bien un argumento a favor de la postura opuesta, ¿vale? Porque tampoco os lo he explicado aquí en ningún tipo de detalle, pero parece que, como digo, nunca se puede evitar, ¿verdad?, presuponer algún tipo de ley. Por tanto, esto podría parecer que la postura de primitivista, que era aquella postura que dije al inicio de la charla, que es decir, bueno, en nuestro universo, además de materia, con las entidades particulares, con sus propiedades, debemos, parece también, postular, por muy misteriosa que nos parezca, una necesidad física, o sea, una ley de la naturaleza. Vale. Esta es la conclusión preliminar negativa y acabo, tampoco querría que porque hayamos llegado hasta aquí, bueno, no sé qué pensarán, pero descartar el escenario positivo. Ahora bien, ¿cuál es el positivo? Pues claro, el escenario positivo requiere hacer una distinción. Una distinción que consiste en decir, el tipo de presuposición necesario quizá es de un tipo, y ahora ya estamos en la parte filosófica, de tipo diferente, ¿vale? En la imagen resultante no tenemos en nuestra ontología un conjunto de leyes entendidas en esta forma típica de leyes de evolución temporal, ¿vale? Tenemos otro tipo de restricciones, bueno, como digo, en la forma que suelen estar escritas como ecuaciones diferenciales, sino unas restricciones al espacio de posibilidades que son como principios más generales. ¿Cuánto es esto convincente? Bueno, durante mucho tiempo los físicos han estudiado el estatus de cierto tipo de leyes. Las más famosas son principios de simetrías, que son unos principios muy, muy genéricos, globales, que aplican a todas las leyes, de hecho, asociadas a su vez a principios de conservación. ¿Vale? Aquí arriba, si os fijáis, he mencionado que es difícil en todos estos resultados, en teorías de sistemas complejos, evitar cierto tipo de principios de conservación, en casos de sistemas cerrados, como el principio de conservación de energía. Entonces la pregunta final ahora es, ¿hemos ganado algo a nivel filosófico en el sentido de la imagen del mundo que tenemos, teniendo que presuponer este tipo de, bueno, físicos famosos lo llamaban metaleyes, también llamaban no me gusta, pero lo llamaban superprincipios. Para mí no es muy informativo, ¿no?, llamarlo así, pero quizá, y entonces con esto concluyo, estamos en una imagen del universo en la cual tenemos condiciones cinemáticas que son más generales, restringen mucho menos las posibilidades que las condiciones dinámicas. ¿Vale? Entonces estas serían quizá las dos conclusiones opuestas que en esta presentación les querría proponer. ¿Vale? Y con esto acabo. Ahora lo único, bueno, pues son... aquí tengo como muchas referencias. Entonces he empezado con referencias de tipo filosófico sobre el debate de leyes de la naturaleza en las entradas enciclopédicas, ¿vale? Artículos famosos como paradigmáticos sobre esto. Yo tengo uno, pero no es sobre una cosa peculiar, lo puse porque era mío. Luego de físicos como Wheeler, explorando esta idea, de David Deutsch, el número 8, la réplica a Wheeler, que la discute, también es bastante recomendable. Está este filósofo de la física y físico John Barrow, que tiene este libro sobre leyes, también muy recomendable. Tiene otros libros divulgativos malos, pero está muy bien. Bueno, y aquí tengo resultados ya sea de físicos teóricos que han buscado por un camino totalmente diferente el mismo proyecto, como, bueno, he puesto aquí algunos clásicos de la teoría del caos, ya que apelé a ello. Recomiendo mucho el libro 19, explicando cuestiones que he mencionado aquí. Y nada, todo este tipo de historias están ya yendo al final. La última entrada es mi tesis doctoral, que es en la que me he basado en esta
exposición. Nada, ya está. Muchas gracias. Muy entretenida la charla. Quería hacerte una pregunta. Primero, o sea, dos preguntas en realidad. La primera, ¿en qué medida una restricción no es una ley? Por ejemplo, para ser un poquito más específico, por ejemplo, el caso obvio, ¿cierto? La entropía del universo aumenta y esa puede también ser entendida como una restricción que puede dar origen a otros procesos, digamos. No sé si me entiendes un poco. Hasta cierto punto hay que ver, distinguir la terminología de lo que, si realmente hay una distinción sustancial interesante o no, ¿vale? Pero dándote la razón, hay veces que se habla de leyes cinemáticas, ¿vale? En todo caso, claro, hay que ver, ¿no? Hasta qué punto el estado, o sea, es diferente. Tendríamos que entrar a hacer algo que no, yo no he hecho, pero es hasta qué punto puede ser interesante distinguir, bueno, para que la conclusión positiva sea más sustancial, distinguir entre una ley determinista de evolución temporal, que explícitamente, como la que hemos visto, a la típica que hemos visto antes, te dictamina cómo será el estado, a restricciones cuyo contenido, pero entonces, a ver, no lo sé, ¿eh? Pero para que esto sea interesante, yo creo que quizá, claro, cuando ves el contenido de un principio de simetría que te habla de la invarianza de una cierta propiedad, como que muy básica, ¿sabes? Por ejemplo, pero claro, esto habría quizá que verlo hasta qué punto. Como te digo, hay gente que les concede un estatus privilegiado, ¿eh? Pero bueno, yo no lo veo tan obvio y sí que debo decir a su favor que por ejemplo, la conservación de la energía, como te digo, está asociada por un muy famoso y, digamos, apreciado teoremas de Nether. Los principios de cada principio de conservación de una cantidad, conservación de la energía, conservación de la cantidad de movimiento, etcétera, está asociado a un principio de simetría. Es decir, que permanece invariante respecto a ciertos cambios una propiedad. Esto es un poco abstracto, pero bueno, igual que la conservación de la energía, aunque es algo complicado, más o menos se entiende, está asociada a la invarianza de la traslación del tiempo. O sea que puedes es que ahora no te lo explico mal, pero es como que va a permanecer, tú cambias el eje temporal y digamos que las leyes de la naturaleza no se deberían ver afectadas. Creo que lo he dicho bien. ¿Vale? Entonces, ¿hasta qué punto es interesante? Y realmente me interesa saber en el público si no les parece o sí. Porque justo esta parte final es la parte, o sea, les he presentado resultados en general, pero esto último sí que es mío. ¿Hasta qué punto sí que se les puede conceder un estatus diferente? Y por lo que te acabo de decir, no me parece descabellado, pero... Claro, o sea, en mi opinión a veces puede ocurrir que, o sea, no me quedaba claro inicialmente, como te digo, la diferencia entre restricción y ley, pero también puede ser en el sentido contrario, que muchas veces nosotros pensamos lo que son leyes, pueden ser simplemente, o se pueden tomar como restricciones porque al final no explican tampoco nada de manera muy precisa, no sé si me entiendes. Sí que hace mucho sentido ver, de hecho, cuando intentaba entender qué era el concepto de ley, verlo como una restricción del estado, del espacio de estado, pero no entiendo la otra dirección que dices. Lo que pasa es que, por lo que entendí ahí, que tú hablabas cuando tenemos en la conclusión negativa, ¿cierto? Sí. Hay una ley, hay leyes que están en cierta medida relacionadas con ecuaciones diferenciales, ese tipo de cosas, sí. Pero bueno, también en la física hay leyes que no son tan específicas como, por ejemplo, la ecuación de Schrödinger, ese tipo de cosas, y que quizás actúan más bien como restricciones que permiten que sea más flexible un sistema y que surja orden a partir de eso sin ser tan explicativas del todo, digamos, y más a ese tipo bueno, de pensamiento. Sí, de hecho, en parte por simplificar y en parte también por exponerlo así, efectivamente, a ver, hay muchas leyes en la física que no tienen la forma de evolución temporal de una cantidad respecto del tiempo, ¿sabes? Pero creo que esto, bueno, no importa, creo que esto es como independiente del debate en el sentido de que cuando yo realmente os estoy
quiero saber si os parece que puede haber algo interesante en esta distinción. No importa que en la física haya este tipo de leyes. La gracia es, podría ser que estas leyes son el resultado de condiciones más generales y que luego sean como sean, ¿sabes? Con respecto a la primera frase, dice la emergencia de orden a partir del caos determinista presupone leyes. Pensando en la selección natural, por ejemplo, que es un mecanismo que genera, digamos, adaptación, digámoslo así, que consistentemente genera adaptaciones en los organismos. ¿Cómo se ve? En realidad la pregunta es cómo se ve, o si es posible ver la selección natural como una ley, o cómo hacer ese link con estos procesos biológicos que de alguna manera determinan varias, digamos, formas de los organismos y comportamiento. Quiero decir, según la teoría, pero es que no sé hasta qué punto será solo la teoría clásica, aunque se le añada la genética de selección, evolución por selección natural. Claro, justamente es como la forma de la explicación en este tipo de teoría es muy parecido a, digamos, la especulación que hay detrás del tipo de lo que estábamos presentando. Bueno, he presentado emergencia a partir del caos, pero el paso siguiente que he intentado dar, ¿sabes? Porque supuestamente, pero ahora corregidme, claro, la aleatoriedad en la teoría de la evolución por selección natural juega un papel, principal, ¿sabes? Y aún así, debido a ciertas restricciones, que son como más bien genéricas, o sea, no hay una ley en la teoría biológica que te dice, bueno, van a surgir estas especies aquí, luego tal, no sé qué, de forma tan explícita. Es parecido a esto. Claro, lo que hay aquí, la idea, que por lo menos yo tengo en la cabeza, es una evolución libre, ¿sabes? Igual que el randomness que hay en las mutaciones, etcétera. Y después de mucho tiempo, bueno, de hecho no lo he explicado, pero hay las explicaciones típicas en mecánica estadística de la segunda ley o así, que, como dicen, en the long run, a largo plazo, pues emergerán, por consideraciones probabilísticas, patrones emergentes, ¿vale? Entonces, en el fondo, la forma de ese tipo de explicaciones es muy parecida a lo que dices de selección natural. Tal. Entonces, no sé, no me quiero mojar ahora aquí, pero también hay como ciertos principios o restricciones, porque no todo está permitido en la selección natural, pero que entonces a muy, muy, muy largo plazo, después de millones y millones de años de muchas ramificaciones, etcétera, acabamos llegando a los ecosistemas estables en los que vivimos. Aparte de la presentación, que me pareció bastante sorprendente, ya creo que la clave está en la última frase, cinemática sin necesidad de dinámica, y ese es el punto nuclear. Así lo siento en la presentación. Entonces, me gustaría que un poquitito te explayara más de esto. A mí, yo soy psiquiatra, pero he trabajado algo en los temas de complejidad, pero me olió y lo sentí como un salto hacia lo cualitativo puro, así como me imaginé el tiempo puro, digamos, es lo que hace Bergson con la duración, es decir, como un salto de lo cuantitativo a lo cualitativo, digamos, es como una especie de caos desde lo cualitativo puro, porque es la cinemática sin dinámica, me instalo en el movimiento y en las transformaciones. No sé, me gustaría ver si te explaya un poquitito en esa frase. Sí, bueno, ese es justo el final en el que más interesado estoy, pero justamente porque sería, si fuera sensato, lo más correcto. Pero justamente en las dos preguntas estaba elaborando esta idea. Es decir, cuando digo, estaba diciendo que hay mucha gente que ha intentado justificar este tipo de visión, de forma de ver el mundo, digamos, que es solo presuponer condiciones cinemáticas, ¿vale? Y si, bueno, no sé si ayudaría, dejadme probar con conceptos relativamente relacionados que son las condiciones de contorno en física y, o a veces, según qué áreas se le llama el contexto, sin postular, no es que no haya dinámica, es que no hay dinámica en el sentido de que no
no postulamos una ley, entendida en el sentido típico, ¿vale? Entonces, ¿hasta qué punto este tipo de postulación como más minimalista, junto con una explicación que no he dado, solo he citado, de otros autores, de una evolución libre en las posibilidades, puede dar a largo plazo, según los resultados que he citado, pues esto, algún tipo de tipo de comportamiento a nivel espaciotemporal estable, ¿sabes? Pues es una Pero forma de entonces lo que quería decir es que lo que comentaba usted de Bergson y tal, en principio no, eso sí que no lo tengo en cuenta. Es que presupone entonces la capacidad de crear los patrones o lo que sea. O sea, es creadora, es una propuesta que per se incluye lo creador, de alguna manera, en el buen sentido, no desde lo externo, sino ¿sí? Sí, dentro del bueno, mismo flujo. sí, aunque lo de crear siempre, bueno, es como una palabra fuerte. Entonces, Sí. la idea es tener una historia. Emergencia. Sí, sí, Eso no va emergencia, bonito. sí, en sentido débil. Sí, sí, eso parece que ocurre a ver, yo lo he explicado de forma muy informal, pero bueno, en este instituto se hacen estudios detallados de cómo este tipo de cosas ocurren, ¿no? Pues claro, lo controvertido, yo he hecho esta charla, lo controvertido es hacer el paso a un sistema totalmente azaroso. Eso he dicho que no tiene mucho sentido porque cualquier cosa salvaje podría ocurrir. Entonces, ¿tiene sentido para la discusión filosófica que puse al inicio decir, bueno, vale, no cualquier cosa no, pero unas restricciones muy generales? Claro, habría que elaborarlo esto, pero... Quería hacer dos comentarios de respecto a la última parte de esta recapitulación. Cuando hablas de que emerjan patrones, siempre se supone algún tipo de restricción sobre el espacio de posibilidades. Entonces, cuando uno dice, bueno, tratemos de quitarle restricciones al espacio de posibilidades, quería hacer notar que hay dos maneras. Hay tres maneras. Una típica es cambiar el estado inicial, o sea, moverte en el espacio de fase, no tienes que estar necesariamente en un punto, puedes mover. Es un tipo, como se llama, perturbación, ¿no es cierto? Te cambias y tienes otra trayectoria, la evolución, si partes de distintas condiciones iniciales. La segunda es un cambio en la ley dinámica dentro del espacio de fase. O sea, por ejemplo, cambiar el R. Por ejemplo, podemos tener un mapa logístico como habías hecho ahí, con el R que cambia aleatoriamente. Ahí tienes el mismo espacio de fase, pero relajas la restricción de una única ley dentro de ese espacio de fase. Y de hecho la puedes caracterizar paramétricamente con un R y de hecho hay estudios, no sé si sea de tu interés, que trabajan con un mapa logístico con un R variable, porque el R tiene que ver con la tasa de reproducción, que también es temporal en el sentido de que ciertas especies se reproducen más en una etapa del año que otra, etcétera. Uno puede jugar con funciones periódicas y ver cómo afecta eso en el caos, en la emergencia de patrón, etcétera. Es un comentario. Y el tercer tipo de cambio del espacio de posibilidades es ya un cambio del espacio de fase en sí, o sea, agregarle una dimensión. Y eso requiere inmediatamente una adaptación en la dinámica para que el espacio de fase, bueno, que la dinámica exista en esta nueva dimensión, porque uno lo define, no sé, pues en un espacio bidimensional, y si tú le agregas una tercera dimensión, tienes que tu ley dinámica adaptarla para que también puedan pasar cosas en esa tercera dimensión. Entonces, quería hacer esa restricción, o sea, ese comentario que es importante sobre lo que es un espacio de posibilidades, ya en términos hablando de dinámica, que hay tres tipos, es bien interesante, y solamente la teoría del caos se encarga básicamente del primer tipo que mencioné. Del único tipo de cambio de condiciones que trabaja es el cambio de la perturbación del estado inicial, el exponente Lyapunov y todas esas cuestiones de la teoría del caos justamente vienen definidas sobre cambios en un punto en el espacio de fase con la ley dinámica fija y con el espacio de fase obviamente fijo. Entonces, generalizaciones de eso podrían quizás ser interesantes, que hay poco, pero hay algunas pequeñas generalizaciones de esas restricciones para tu trabajo, quizás. Y lo otro, disculpa, que con respecto a lo de la cinemática sin necesidad de dinámica, eso me llama mucho la atención con el tema de la física cuántica, que es donde uno
Por ejemplo, no sé si conoces el experimento de la doble rendija, donde no es explicable a partir de una dinámica que ocurre en el espacio, a una dinámica que, bueno, con ciertas restricciones de localidad espacial. O sea, lo que habla, no sé si conoces eso, ¿cómo se llama esto? La formulación de Feynman para definir las probabilidades cuánticas, que él asume que todo es posible. O sea, el fotón del experimento de la doble rendija puede ir para atrás, después puede devolverse, puede darse 50 vueltas y tiene que considerar todas esas posibilidades. O sea, básicamente tienes que considerar todas las dinámicas posibles y de ese promedio, digamos, ponderado de todas las posibles dinámicas, aparece la cinemática, que sería la observación de estos patrones de interferencia en el experimento de la doble rendija. Entonces, justamente en el caso cuántico, que es donde uno tiene, ¿cómo se llama?, azar intrínseco. O sea, el azar no está en el desconocimiento del estado del sistema, sino que la concretización del estado es aleatoria en sí. Una vez que uno observa, uno no puede saber de ningún modo qué es lo que va a aparecer hasta que mide. O sea, el acto creativo, como decía el compañero acá, el colega, que el acto creativo de medir genera una realidad. Entonces, no sé bien cómo explicarlo, pero te puedo también acercar un poco a literatura donde se trabaja con promedios de todas las posibles dinámicas y emergen justamente estructuras probabilísticas como la cuántica u otras. Pues sí. Así que solamente quería hacerte esos dos comentarios porque son cosas que nosotros trabajamos acá y que te podrían de repente nutrir un poco de... No, es súper útil porque, claro, la idea es, una vez pasas del nivel divulgativo a intentar modelar esto en concreto, claro, la cosa se complica muchísimo, entre otros motivos por las cosas que has comentado. Teoría del caos solo considera la primera de las tres. Claro. Pero claro, las otras, que sí que a mí me son son más familiares, porque bueno, es también relativamente usual en mecánica clásica, aunque sea estadística o así, hacer las otras dos. Pero sí, claro, cómo tratar un sistema como el que yo consideraba que el Bernoulli Random Dynamic, claro, como lo quiero considerar en su mayor generalidad, la cosa se complica muchísimo. Y de hecho, llegaste cuando... Sí, creo que sí, cuando la idea que subrayas demasiado en la primera es lo mismo que tú dices de considerar todas las posibles dinámicas. Sí. Es algo que también he buscado. Aquí hablo de todas las trayectorias para que no parezca que pienso en leyes. Así como es muy útil que lo de Feynman, de la doble rendija, considera todos los posibles caminos, que sí que es muy típico de la cuántica. Igualmente el resultado final, no sé por qué lo llamabas como cinemática, ¿sabes? Me parece. Porque no se puede deducir directamente de ninguno de los caminos. Bueno, no es que haya una dinámica, sí. sino que es una dinámica agregada que ya no tiene sentido concebirla como dinámica, pues todas las dinámicas juntas. No, entonces está bien. Y de hecho eso lo quería conectar, lo último, por lo que él dijo el colega psiquiatra, que cuando uno piensa, o sea, cuando uno le pregunta a alguien algo, por ejemplo, una elección, una votación, que creo que esto también pasa mucho en la psicología, cuando uno, ya digamos, el cualquiera ganó una elección, y cada persona votó por esa persona, por ese candidato, uno podría decir que el proceso mental no es el mismo. O sea, no es la misma ley dinámica que te hizo votar. Cada uno votó porque su propia emoción, su propia razón, y puede uno de repente decir, bueno, ya más o menos por acá el flujo, pero no es que haya un proceso de razonamiento que nos lleve a todos a votar por lo mismo, sino que cada persona tiene su propio proceso, pero después, en la medición justamente, que es la pregunta por quién va a votar, aparecen estos patrones. Entonces creo que esta cinemática sin necesidad de dinámica está fuertemente conectada a múltiples dinámicas con la restricción de que estoy observando algo. Y ese algo me va a decir que es la cinemática, más o menos. Totalmente. Siempre bien agradecido de estar aquí y escuchar estas charlas tan interesantes, ¿sí? Gracias por lo que expusiste. Yo no soy científico, vengo de otra área, de las ciencias sociales, pero me interesan mucho esos temas, de las ciencias humanas. Y estuvimos alguna vez en una charla acá y que hablaban acerca de cómo la teoría de la evolución, y en este caso mirando desde Japón, eran azarosas, ¿sí? Y que los seres que
que gastaban menos energía al final estaban avanzando, ¿sí? El Australopithecus se había perdido por algo de eso, ¿sí? Y habíamos pasado a hacer esto. Entonces, ahí a mí me despierta en esta charla de que como los sistemas cuando son más coherentes, pero con menor gasto energético, probablemente ahí hay una coherencia que se genera y avanzan, digamos, en el orden. También me es interesante esto del juego de la vida, porque de alguna forma igual tenía un patrón ordenado, que eran las primeras 3 leyes que se les daban, ¿sí? Que era algo ordenadito, y después saltaba al azar, al caos, digamos, y luego nuevamente volvía al orden, ¿sí? Cuando se veía como un universo, como una vía láctea, no sé, por decirlo así, una analogía. Y otra cosa que también me surge es que la dinámica fluido nos dice que los grados de libertad, si los aumentamos, los fluidos que son turbulentos tienden a ser laminares o ordenados. Entonces, de alguna forma ahí como que me aparece el concepto de grados de libertad. Y pensando que el universo hasta aquí está descrito como infinito, y el 93% es entre materia y energía oscura, los grados de libertad serían infinitos también. Por tanto, si bien todo podríamos decir que en la conclusión a que todo viene del caos y tiende al orden, o al revés, de alguna manera en esos grados de libertad podría tender todo a ordenarse, ¿sí? Desde esa lógica. Claro, si fuera infinito, los grados de libertad tenderían hacia allá. Entonces, tendería al orden. Todo multiplicado de ahí. No sé ahí matemáticamente si me estoy equivocando o no, usted es el que sabe más de eso. Para mí no es obvio responder ahora porque hay estos dos fenómenos que comentaba a un cierto punto, como decir, bueno, para no confundirse, ocurre también lo opuesto de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, tanto de una base compleja a una base en la que se reduce la complejidad y viceversa. Entonces, claro, lo que busco yo aquí en términos de grados de libertad es la reducción de grados de libertad. Si no me equivoco. Creo, no estoy seguro, de hecho. Pero claro, tú justamente decías, no, pero se amplían los grados de libertad, pero claro, también puede ser que tengas razón, porque la otra historia es que se amplían los grados de libertad, como dices tú, y esto, digamos que prepara el terreno para que haya una de las condiciones en las teorías que luego explican una emergencia a largo plazo de patrones estadísticos. Entonces quizá tendría también sentido. Alargando los grados de libertad, según lo que tú sugerías, también tendría un cierto sentido en ese. Bueno, habría que concretarlo más. Pero entonces la historia es que lo que emerge tiene los grados de libertad reducidos. O sea, lo mismo que estoy hablando sería, si no me equivoco, justamente de lo que me interesa aquí buscar, la reducción